Si hay algo en lo cual los hombres hemos demostrado ser buenos, ser expertos, es excusarnos, en inventarnos las 1001 historias para no hacer lo que tenemos que hacer, para no dar todo lo que tenemos que dar, para no esforzarnos todo lo que tenemos que esforzarnos, para no comprometernos todo lo que tenemos que comprometernos. En este marco de cierta pereza, para decirlo de una manera suave, existencial, también aquellos que seguimos a Jesús estamos pasando por tiempos difíciles, estamos atravesando por una especie de mundanización de las exigencias que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para ser seguidas. Y así nuestros hermanos más sencillos o aquellos que tienen un primer encuentro con el Evangelio terminan pensando que la palabra de Dios tiene cierta semejanza con las exigencias que impone una moral o una expectación, una espera sobre un buen comportamiento o sobre un ser buena persona o cosa por el estilo. No tiene nada que ver el Evangelio con una moral universal, racional. Pero fíjense, vamos solamente a reparar en una expresión que se deriva de otras muchas. Pero yo voy a poner solamente aquí, voy a dar una afirmación para que veamos cómo puede verse y cómo la estamos presentando. Nosotros sabemos que el Padre, Dios, Padre, es compasivo, infinitamente bueno, misericordioso, fiel. Entonces, los hombres, cuando digo los hombres quiero decir los hombres religiosos, los maestros, los evangelizadores, nos piden, en medio de un mundo de, como dice Pablo, una generación perversa que vive a oscuras, en tinieblas, que viven conforme al espíritu del mundo, que viven en pecado, que viven encaminándose hacia la infelicidad temporal y eterna, es decir, hacia la, resistiendo tanto a entrar en comunión con Dios, a el alejamiento definitivo de Dios. Desde esta certeza que el Padre es compasivo, que el Padre es misericordioso, perdonador, misericordiador, infinito, los hombres piden a sus hermanos, bajo el nombre de Evangelio, vivir para estar en comunión con Dios y con Cristo, vivir diciendo lo mejor. Lo mejor. Hace lo mejor. Lo que vale es la intención. Luego, la obra, bueno, lo mejor, Dios lo verá. Tú haces lo que puedes. Vos haces lo que podés y luego Dios es misericordioso. Ahora, claro, ¿qué es lo mejor? ¿Quién pone el límite? El límite, digo, de la exigencia entre la posibilidad real y aquello que, de acuerdo a ciertas circunstancias, yo puedo llegar a dar como lo mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la meta, el punto máximo hacia el cual yo debo tender? ¿Qué es hacer lo que puedo?
¿Qué es hacer lo que puedo? Hacerlo mejor, hacer lo que puedo. Si uno va a la Sagrada Escritura, mejor, si uno va a poner su oído en la palabra de Jesús, en el Evangelio, va a encontrarse con un Jesús que lo pide todo, que lo exige todo, porque lo da todo. Lo pide todo, porque lo da todo. Pero la experiencia del todo que da Dios solamente se puede dar cuando uno realmente se ha vaciado de sí. De manera que a medida que nos acercamos un poco más a vaciarnos completamente de nosotros mismos y a seguir la palabra de Dios, la voluntad de Jesús, a medida que nos acercamos a dejar de ser nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y vamos detrás de Él, lo seguimos, nos acercamos hacia el seguimiento de su voluntad, hacia la obediencia y la fidelidad a su palabra, pero si se fijan bien, nos alejamos de lo que yo pueda argumentar por lo mejor o lo que puedo. No tengo idea de qué es lo mejor y qué es lo que y cuánto puedo, puesto que confío en que el Espíritu de Dios va transformándome, regenerándome, santificándome, esforzarme, enforzarme, meterme la fuerza y el poder necesario para que yo haga y diga, para que yo viva, para que yo sea, por un lado. Y por otro lado, yo no sé qué es lo mejor, por eso lo dejo eso en las manos de aquel Señor que creo que quiere para mí lo mejor. Ahora, si hay algo triste que podemos contemplar es esta dialéctica, esta lucha en la cual aparentemente algunos discursos nos someten. Fíjate, el Padre es compasivo. Sí, amén, el Padre es compasivo. Amén, digamos. Jesús lo pide todo, lo exige todo y lo da todo. Y bueno, al final, sí, claro, habrá juicio, pero Dios es compasivo. Versión A, vamos a poner. Pero hay una versión B, que es la versión con la cual muchos evangelizadores tratan de atraer o convidar lo que llaman el Evangelio de Cristo, y que parece un evangelio un poco edulcorado. El Padre es compasivo. De nuevo, el Padre es compasivo. Amén. Haz lo que puedas. Haz lo mejor que puedas. Hay algo muy triste que podemos constatar últimamente, hace unos años ya, en nuestras comunidades, en muchas comunidades. Y es el escuchar predicaciones, exposiciones de la palabra, consejos, catequesis, homilías en celebraciones, charlas, pero no solamente palabra, sino también obra. Es decir, obras de caridad, obras de misericordia, gestos, pero tanto unos como los otros vacíos. Vacíos de evangelio, vacíos de la eficacia del evangelio, de la gracia, vacíos de la salvación de Jesucristo. Palabra sin gracia, acción sin gracia.
entonces estamos ante palabras humanas y ante acciones humanas. Es decir, que nos salvan, ayudan a los hombres como la gracia común, que hace salir el sol sobre buenos y malos y justos e injustos, puesto que Dios es bueno con todas sus criaturas. Pero el problema de lo que es vacío es que puede haber excepciones. Suele proceder de un corazón vacío, de un corazón forzado, de un corazón que no solamente pone en evidencia la falta, lo falto que estoy de, sino que además al otro lo deja vacío también. No solo revela que yo soy pobre, también al otro lo deja pobre, más allá de, repito, poder ayudarlo o serle útil en un momento puntual. Estamos pasando y atravesando tiempos difíciles, sobre todo porque pedimos mucho, exigimos mucho y damos muy poco. Y la Iglesia de Jesús no obró así a lo largo de la historia, jamás. Todos los mártires, todos los santos, todos los padres de la Iglesia han dado su vida concreta. Estoy hablando, han sido devorados por leones en circos, no cuento la previa, claro. Han sido desmembrados por animales de carga o fuerza, han sido atados a árboles y quemados vivos, han sido apedreados hasta la muerte, han dado sus vidas. Ese es el suelo fértil donde surgió, nació y se validó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el dar la vida por la fe, por la verdad, en medio de la caridad, por supuesto, a todos los hermanos. Decir, hacer, pero escuchando, o mejor dicho, gozando de la compasión y la bondad de Dios, de la gracia de Dios que nos lleva a darlo todo a aquel que todo nos lo pide para devolvernoslo todo. No lo mejor, no lo que podemos. Nuestros santos no han hecho esto. La Iglesia Católica no se apoya sobre el cimiento de buenas intenciones. Lo dijo Santa Teresa de Ávila, el camino de lo infierno embaldosado está de buenas intenciones. Y tampoco se trata de meter en juego las acciones como si la acción, el voluntarismo, como un nuevo pelagianismo, como dice Francisco, también la Comisión Teológica Internacional de Placuit Deo, sobre algunos aspectos en torno a la salvación, que tiene 2 años, de 2018. No se trata tampoco de un nuevo pelagianismo en el cual uno a fuerza de puño, de voluntad, puede llegar a obtener, ¿qué? Si la salvación es gracia y por fe. La gran tentación del seguidor de Jesús, que quizá aún no es discípulo. Ojo. Ponemos rótulos muy rápido, ministro, apostolado, seguimiento. Pero recordemos que los apóstoles, aquellos que fueron enviados, estuvieron mucho tiempo viviendo 24 horas con el Maestro antes de ser enviados. Corremos la gran tentación, decía, de hacer o decir palabras, obras, que por ahí encontramos en los evangelios, por ahí están inspiradas en los evangelios, pero con mi corazón, quizá todavía inconverso. Sí, pero uno podrá decir, pero he sido bautizado yo. Sí, claro. Has sido bautizado, sí, perteneces al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Pero tu fe,
Pero tu vida de comunión con Jesucristo resucitado, ¿dónde está? ¿Qué estás dando? ¿Qué estamos convidando? ¿De dónde sale? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón hacemos cosas. Sin un corazón nuevo, yendo allí a Ezequiel 36, 23, sin un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no vamos a poder realizar las acciones evangélicas que Jesús nos exige. Por eso, ¿cómo puede un hombre, Juan 3, un hombre que ya es viejo, meterse en el seno de su madre y volver a nacer? Te aseguro, dice Jesús a Nicodemo, que el que no renace de lo alto no podrá ver el reino. Quisiera pedir al Señor Jesús que nos haga ver, que nos haga contemplar todas las incoherencias en nuestro anuncio y en nuestra vida, en nuestras acciones, sobre todo, que creemos acciones evangélicas, acciones en nuestro apostolado integral, para llamarlo de una manera general, en nuestro ministerio, para que podamos darnos cuenta de todo lo que nos falta. Y teniendo plena conciencia de todo lo que nos falta, poder postrarnos, ir a pedir gracia al trono del Espíritu Santo, para recibir la ayuda en este momento en que necesitamos. El trono de la misericordia no nos va a negar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos insistentemente, constantemente, como enseñó el Señor Jesús a rezar en Lucas 18:1. Que el Señor nos conceda poder ver cuánto evangelio de Jesucristo estamos anunciando y cuánto estamos anunciando evangelio nuestro, o quizá evangelio religioso. Puede ser que hayamos ganado en religión y que seamos más religiosos, pero a su vez menos discípulos. ¿Ha sucedido alguna vez? Que el Señor nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia de nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga dentro tuyo paz.